Yo quería compartir con ustedes algunas reflexiones que me sugirieron sobre el fortalecimiento de la unidad en el pluriverso andino. Desde la década de los 80 y como respuesta a las múltiples luchas de los pueblos ancestrales, se han venido implementando en el territorio andino y en general en América Latina diferentes modelos de etnoeducación, educación bilingüe, educación intercultural, educación bilingüe e intercultural. Hoy más en boga, educación propia. Si bien es cierto que dichos modelos han surgido del reconocimiento de la diversidad étnica, lingüística, social, económica y cultural de los pueblos culturalmente identificados, originarios, afrodescendientes, rums, raizales, palenqueros o de otras múltiples identidades, también podría, dada su pertinencia y relevancia, abrirse a cualquier otro tipo de diversidad en nuestros países y a muchos grupos poblacionales que tienen intereses, necesidades, aspiraciones e identidades particulares, los cuales también requieren una atención diferencial, como pueden ser personas con discapacidades o capacidades diferenciadas, a los que otros llamaron discapacitados, o en el mejor de los casos, personas en situación de discapacidad, poblaciones en situación de vulnerabilidad social o económica, o personas que han estado expuestas a condiciones de violencia o a cualquier otro tipo de catástrofe humanitaria, personas con opciones sexuales diferentes o con identidades locales, regionales, nacionales. Es decir, somos un conjunto humano con pluralidad de identidades que, lejos de segregarnos, nos unen, nos enriquecen, nos hacen sentir que el mundo es más allá de lo que nos ha planteado la sociedad y la escuela. En buena medida, esa acción educativa se ha de realizar a partir de la creación, oferta y fortalecimiento de procesos de formación para docentes que valoren y reconozcan la diversidad como riqueza que engrandece a nuestros pueblos y naciones, y no como aquello que nos divide, nos separa, nos discrimina. Ser docente es ir más allá de una formación sobre pedagogía y didáctica para la atención a poblaciones diversas. Es necesario que esa formación toque profundamente a las personas en el reconocimiento y valoración del ser humano en cualquiera de sus realidades de vida, de tal forma que le permita avanzar hacia una formación más humana, que no se trate solamente de aceptar las diferencias, sino que tenga la disposición para reconocerlas y valorarlas, de igual manera que los docentes como humanistas interculturales puedan actuar como verdaderos interlocutores de la diversidad. En este sentido, no es posible seguir hablando de una educación universal ni lineada por proyectos de un gobierno nacional o supranacional que sea común a todos los grupos poblacionales, dado que cada uno de ellos tiene su particular forma de vivir, sentir, estar, comprender e interpretar el mundo, sus cosmogonías múltiples y por consiguientes cosmovisiones plurales, las cuales han de orientar la vida y la educación de sus pueblos y de sus naciones, dado que la vida, el ser y el quehacer de sus individualidades son el resultado de las vivencias culturales y experiencias de vida en las comunidades a las cuales pertenecen, dado que es allí donde se va determinando en gran modo las formas en que cada uno vivencia, crea, recrea, piensa y actúa, enriquecido con los intercambios relacionales con otras naciones, pueblos y culturas. Ante la pluriversidad existente, especialmente en los mundos andinos, se hace urgente y necesario una educación que surja y responda a esas realidades plurales, que rompa con esas barreras que nos separan, incluso a las que comparten un mismo espacio y que nos imponen los gobernantes en cada nuevo periodo de interés político.
dado que no solo son diferencias entre grupos poblacionales o personas dentro de un mismo grupo, sino también los lazos de hermandad, de solidaridad, de intereses y aspiraciones que se comparten, los vínculos que nos unen, los valores compartidos, las formas y normas de convivencia comunes entre lo local, lo territorial, lo regional, lo nacional, lo transnacional. La educación debe partir de lo local y proyectarse en una relación de armonía con las diversas y enriquecedoras culturas. Una relación que debe tener a la base un intercambio respetuoso, positivo y de convivencia armónica entre los actores culturales diferenciados. Estas realidades locales, nacionales y transnacionales exigen una preparación de maestros interculturales que reconozcan, valoren los aspectos importantes de la educación en la que cada pueblo ancestral, a los que otros han llamado indígenas, perpetuando el error de Colón, los afrodescendientes de múltiples identidades, los rum, los migrantes de múltiples identidades religiosas, ideológicas, sexuales, han sido formados a los miembros de sus comunidades, teniendo sustento su territorialidad y su distribución, su espiritualidad aplicada al mundo y a la organización social, su lengua y sus múltiples usos, la concepción y conformación familiar y sus relaciones, y por supuesto, sus saberes, conocimientos y prácticas ancestrales. Hay una urgente necesidad de potenciar la formación de maestros, miembros de las mismas comunidades, con una visión amplia del ser humano y el respeto a las múltiples identidades, dado que el que viene de otras culturas diferentes tendría que comenzar por un proceso de aprendizaje adaptativo a las distintas formas, maneras de enseñar y aprender, de producir y reproducir conocimiento que tiene cada comunidad. Un maestro que tenga la posibilidad de participar en igualdad de condiciones en los trabajos colaborativos al interior de la comunidad y abierto a otras realidades, que sea capaz de producir y utilizar formas metodológicas y materiales apropiados en procura que su praxis se originen en las transformaciones necesarias que puedan impactar positivamente en la escuela, en las comunidades y en el territorio. Asimismo, que impacten en los planes y proyectos educativos, el diseño curricular, a los mismos sistemas educativos nacionales y supraestatales, para que puedan darse respuestas acordes con las necesidades de las naciones otras y en particular a los grupos poblacionales del pluriverso andino. Esta ardua labor con bases investigativas fundamentadas en múltiples estancias dialógicas doblemente reflexivas en las comunidades con ejes identitarios diversos, pretende desde la Universidad del Magdalena propiciar el surgimiento de modelos educativos, etnoeducativos, bi o multilingües interculturales que surjan de la interacción praxis, docente, comunidad, lengua, territorio y saberes, con el objeto de posibilitar y potenciar prácticas significativas generadoras de espacios abiertos que faciliten la autoafirmación, el intercambio de procesos culturales de los cuales se puedan inferir que los fundamentos iniciales solo podrían ser un punto transitorio de partida y generadores de nuevos espacios en construcción permanente de nuevos y afinados procesos. Los fundamentos de iniciación de los procesos educativos se construyen comunitariamente acorde con las particularidades políticas, económicas, culturales, lingüísticas, medioambientales, pedagógicas, las características propias, los procesos históricos y los proyectos de vida de cada nación y pueblo, en búsqueda de poder ir construyendo y reconstruyendo un modelo que contemple
fundamentos ontológicos, epistemológicos y prácticos que enruten la labor docente, escuela, comunidad, desde una perspectiva del respeto a las identidades, desde una perspectiva intercultural. Procesos que urgen ponerse en práctica para que se reintegre la persona, la familia y la comunidad frente a una educación colonizadora, integracionista y asimiladora que han venido soportando desde la época de la colonización de estos territorios, con una visión monocultural impuesta que pretendía imponerse con dos modelos fundamentales. El primero, de corte unidimensional, que implicaba y en muchos casos sigue implicando la pérdida de la identidad original para adquirir la impuesta. Y el segundo, denominado bidimensional, con el cual se pretendía una búsqueda de identificación o de imposición asimilacionista de realidades de la cultura propia con la cultura colonizadora, creando confusiones o ambigüedades ideológicas y transformaciones en su concepción del ser y del mundo. No se puede desconocer que América Latina, y en particular el territorio andino, han recorrido un largo trayecto en la búsqueda identitaria como herencia del pasado colonial, dado que los sistemas educativos se centraban en la búsqueda de forzar la asimilación de esas poblaciones a sus impuestos sistemas culturales a través de la educación escolarizada, sembrando un legado de negación, discriminación y estigmatización al que han tenido que enfrentarse las comunidades ancestrales y las poblaciones humanas capturadas en otros continentes, en particular de Asia y África, traídos a los nuevos territorios por rutas transatlánticas y transpacíficas para someterlos a la esclavitud. Hoy, numerosos estados están en la búsqueda de poder resolver las situaciones problemáticas a las que se han tenido y se tienen que enfrentar las poblaciones ancestrales del nuevo continente y los sometidos a la situación de esclavitud arrebatado de su territorio de Asia y África. Desde hace poco tiempo se ha intentado, desde las políticas de los países urgidos por los reclamos de estas poblaciones, reparar las consecuencias del legado oscuro y discriminador que marcó el sistema de la educación al que fueron sometidos, como el caso de los orfanatos, sutilmente llamados internados indígenas, a los cuales se llevaban a los niños capturados mediante violencia y arrancados de sus hogares con el propósito de castellanizarlos y asimilarlos en condiciones de inferioridad a la cultura extranjera impuesta por el poder, y se contemplaba, entre otros casos, el castigo físico cuando eran sorprendidos hablando en su lengua materna. Hoy, muy lentamente, los tiempos van cambiando y se denota una creciente preocupación por los sistemas educativos para que no contribuyan a la discriminación, a la pérdida de las lenguas de origen, a sus expresiones culturales y formas tradicionales de vida, fomentando procesos de inclusión social y la incorporación de conocimientos tradicionales en los proyectos educativos. Sin embargo, las situaciones de sometimiento, de asimilación, de discriminación, y la escuela ha hecho pensar a nuestras poblaciones que crean y exijan que nos enseñen en las escuelas, que no se enseñe en las escuelas la lengua materna, sino el castellano. Al creer que el aprendizaje del idioma nacional dominante es una oportunidad para salir de su entorno, conseguir empleos, tener mejores oportunidades de relacionamiento, relegando la lengua originaria al aprendizaje y uso doméstico. Sin embargo, hoy se busca poder tener un equilibrio adecuado, entre comillas, mediante la implementación de programas de etnoeducación, de educación bilingüe e intercultural, entre otros, pero a la verdad hay poca sistematicidad
que garanticen su eficacia y su continuidad. La diversidad lingüística ha creado grandes desafíos a la educación. La selección de docentes, su formación, el desarrollo curricular, los tipos de construcciones escolares, los materiales de enseñanza, las políticas nacionales para la educación intercultural son solo para comunidades culturalmente diferenciadas. Y la pregunta sería, ¿y la formación intercultural para el resto del conglomerado nacional? ¿No podría convertirse estas formas en otras maneras de asimilamiento y discriminación? En Chile, cuando las lenguas indígenas se incorporaron en los currículos oficiales en el 2010, los maestros de algunas escuelas de preescolar, intercultural y bilingüe sintieron que además de aprender la lengua, necesitaban más conocimiento cultural y experiencia de primera mano con las comunidades indígenas. Sin embargo, la Constitución Política chilena en el artículo 28 afirma que se reconoce explícitamente ciertos derechos asociados al reconocimiento, respeto y protección de la lengua vernácula. En particular, se reconoce el derecho a usar y conservar el idioma indígena junto al español, solo en las áreas de alta densidad indígena. En la Constitución del Perú, artículo 48, se afirma de igual modo que son idiomas oficiales el castellano, y en la zona donde predominen también lo son el quechua, la aymara y las demás lenguas aborígenes. Bolivia, el artículo 5 de la Constitución, reconoce como idiomas oficiales al castellano y todos los hablados por naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, para un total de 39 lenguas indígenas reconocidas. Incluso la ONU reconoce el liderazgo de esta nación en la defensa y reivindicación de los pueblos y culturas indígenas. Hoy, como la mayoría de los maestros de nuestros estados, con grandes conflictos políticos internos que afectan a las poblaciones asentadas en su territorio. El Ecuador, en su constitución, reconoce también como lenguas oficiales la lengua quichua en todo el territorio nacional y las demás lenguas indígenas en los territorios en que están asentadas. Además, garantiza a los pueblos indígenas mantener, desarrollar, fortalecer su identidad y sus tradiciones en lo espiritual, lo cultural, lo lingüístico, lo político y lo económico. En el caso colombiano, la Constitución del 91, se afirma que el castellano es el idioma oficial de Colombia, que las lenguas y los dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparte en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe, es decir, no son consideradas oficiales en todo el territorio nacional. Desde esta perspectiva, podemos afirmar que la educación no es necesariamente la respuesta a este problema, dado que así como pueden ser una de las razones por las cuales se ha propiciado la pérdida de identidades, de culturas, lenguas y pueblos, también podría ser una manera potencial para su restauración. Aprovechar estas oportunidades para reflexionar y evaluar nuestras políticas, proyectos, programas y prácticas educativos para asegurarnos que, si bien es cierto que somos parte del problema, estamos en el camino para hacer de nosotros y de nuestro actuar parte de la solución. Retomando el asunto de las lenguas o idiomas originarios, afroprocedentes, rum, asiáticos, lenguas de señas y de otras múltiples identidades, hay que resaltar que se constituyen elemento fundamental para mantener, crear, recrear, transmitir y comunicar la cultura de los pueblos, dado que es una herramienta fundamental para transmitir el pensamiento, un medio para comunicarnos y poder expresar nuestros sentimientos, aspiraciones, deseos, anhelos. Al mismo tiempo, se va constituyendo en su memoria histórica
ya verbal o no verbal, escrita, semiótica, visual, auditiva, etc. Y desempeña un papel fundamental en la vida sociocultural de las personas y los pueblos. La lengua es, ante todo, una expresión del pensamiento y la capacidad de crear, recrear, imaginar e imaginar. Así las cosas, la lengua es el canal por donde circula el potencial de desarrollo cognitivo y conceptual que ayuda a la incorporación y sentido de pertenencia a una cultura en particular, ya que nos posibilita para construir y aprender una forma particular de pensar, concebir y expresar el mundo en el cual nos encontramos. Mi mundo, nuestro mundo. La lengua representa el corazón de un pueblo. Es la base en que se fundamenta y sostiene una cultura. De allí que perderla es el inicio de la desaparición de una cultura, de su ser y de su saber. Educación, interculturalidad y territorio se abren paso en el ámbito universitario. En nuestra universidad, la Universidad del Magdalena, fruto del trabajo continuado y la interacción con las diferentes y enriquecedoras poblaciones asentadas en la Sierra Nevada de Santa Marta, el desierto de La Guajira y los valles de los ríos Magdalena y Ariguaní, en lo referente a los asuntos educativos, su influencia y repercusión en dichas poblaciones, se propuso continuar una acción que se viene adelantando desde 1988. No solo la labor de apoyo sustentada en procesos investigativos de participación social comunitaria, en la educación inicial escolarizada y la educación básica y media, sino que se propuso continuar como objetivo el propiciar la discusión académica desde el pluralismo epistemológico para crear espacios interculturales de acción territorial comunitaria fundada en los principios de igualdad, participación y de paz con justicia social, dando amplios pasos a nivel andino y ampliando sus discusiones a nivel del continente americano, al convocar en el 2018 un coloquio internacional de educación e interculturalidad con enfoque territorial, con una amplia e importante agenda académica que contó con la participación de 130 participantes nacionales e internacionales, con la presencia de 32 instituciones y 84 ponencias y relatorías de las 10 áreas temáticas del coloquio, que fueron gestión educativa, escuela etnoeducativa, mediaciones pedagógicas, relaciones entre el conocimiento científico y la diversidad cultural para la enseñanza de la ciencia, educación y territorio, formación y desarrollo profesional del profesorado, mujeres, interculturalidad y territorio, dinámicas sociales de las lenguas y culturas en contacto en el territorio nacional, arte y pedagogía y pensamiento crítico decolonial. La interculturalidad y la interdisciplinariedad en el marco de las ciencias de la educación es un desafío para la formación ciudadana. Cabe resaltar que este escenario creado por la Universidad del Magdalena se realizó en el marco de una propuesta de educación intercultural que prospecta y oferta el alma mater, una licenciatura en etnoeducación, un diplomado en etnoeducación como requisito de grado para licenciados en educación, una propuesta de especialización y maestría en estudios interculturales y un doctorado denominado Educación, Interculturalidad con enfoque territorial. Propuestas estas que fueron aprobadas por el Consejo Académico de la Universidad, que actualmente cuentan con registro calificado por parte del Ministerio de Educación Nacional. El diplomado se oferta desde hace más de un año. La licenciatura y el doctorado aperturan su implementación en el 2021 y en estudios de especialización y maestría continuaremos ofertándolos. Sin lugar a dudas, que los aportes generados en el coloquio a través de las 10 áreas temáticas y conferencias retroalimentaron significativamente la propuesta del nuevo doctorado de la Universidad.
Universidad de Magdalena. El territorio de los Andes, con su educación, su interculturalidad y sus diferencias en el manejo territorial, crea buenas prácticas, tiene avances, pero hay muchos obstáculos para garantizar la participación de los pueblos ancestrales, originarios, afrodescendientes, rum y de otras múltiples diversidades en la integración regional en el ámbito social y educativo. Nuestras pretensiones es poder hacer visibles las realidades sociales y culturales de las comunidades ancestrales, afrocolombianas, rum y otras múltiples identidades de nuestra región andina, poblaciones culturalmente diferenciadas, asentadas en estos territorios de vida, posibilitar la apertura de nuevos escenarios con una visión más amplia de la educación en contextos multiculturales para transformarlos y darle respuestas a los planes de vida de sus miembros, potenciar tanto al interior de nuestra universidad como en el ámbito regional, nacional y regional, el acumulado académico institucional con relación a los fenómenos de multiculturalidad y las demandas de la sociedad en el campo relativamente novedoso de los estudios interculturales. Nos interesa impactar el entorno elaborando la concepción de territorio desde la perspectiva de una educación al interior de esta policromía territorial y la diversidad de comunidades, con una mirada desde y hacia el fortalecimiento de sus identidades étnicas, lingüísticas y culturales, partiendo, por supuesto, de sus reales necesidades, intereses y aspiraciones, fortaleciendo dichos procesos de tal manera que puedan potenciar su plan de vida desde una perspectiva situada intercultural en este mundo cada vez más globalizado. Unos aspectos cognitivos de base: el territorio, la interculturalidad y la lengua, potenciadas por las pluridiversidades, con los sellos de arraigo, con las epistemologías del sur, con las improntas identitarias, con los diálogos de saberes, con la educación bilingüe e intercultural. Tenemos un grupo de investigación denominado CEMPLU, Calidad Educativa en un Mundo Plural, categorizado por MinCiencias en la convocatoria 833 del 2018 con A1, que es la máxima categoría que otorga MinCiencias. Hemos publicado libros que apoyan y fortalecen este trabajo, como la educación en comunidades indígenas, el libro de interculturalidad, pedagogía e interculturalidad, criterios dialógicos de las realidades socioeducativas del Caribe colombiano, cultura y sociedad, sentidos y significados de justicia, paz y gobernabilidad, currículo intercultural afrocolombiano, educación con enfoque de género, territorio y organizaciones, entre otros. Los congresos en los que hemos convocado y que hemos participado junto con la Sociedad de Estudios Latinoamericanos de Estudios Interculturales SOLEI, los territorios discursivos en América Latina, el segundo Congreso Internacional en el Avia Yala, y todos estos trabajos en los que hemos venido participando y en cuyos territorios hemos estado, desde las más sures de Chile, en el Mapudangún, hasta lo más alto de nuestra costa atlántica con los indígenas de La Guajira. Hemos estado en las rucas y en la cancha, pero también hemos estado en las cancuruas, en los nujue y en las casas ceremoniales de nuestros pueblos tradicionales. Ese coloquio de educación e interculturalidad con enfoque territorial nos dio unas fortalezas para continuar en nuestros procesos educativos. Y nos formulamos una pregunta: ¿cuáles son las razones por las cuales necesitamos asumir y llevar a la práctica la educación, la interculturalidad y el territorio de manera correlacionada, como triada, que potencia el hacer y el quehacer de nuestras comunidades? Con unos interrogantes que estamos conllevando prácticamente en nuestro diario vivir. ¿Qué sociedad y comunidad debemos desarrollar para responder pertinentemente a nuestros contextos plurales, pero que a la vez podamos darlos con claros signos los encontramos con claros signos de marginalidad socioeconómica? ¿De qué herramientas disponemos
para que estas comunidades y nosotros como academia continuemos el trabajo? ¿Qué sociedad es necesaria para una comunidad que fue víctima del conflicto armado y que hoy existen destellos de esperanza bajo la perspectiva de los posacuerdos en el caso de Colombia y los diálogos con otros grupos alzados en armas? Es necesaria una intervención psicoeducativa para mejorar los currículos de las escuelas, de las comunidades que han vivido el rigor del conflicto, pero que tienen una esperanza y una apuesta por la paz. ¿Cómo podemos mejorar las políticas y prácticas socioeducativas para afrontar con éxito el desarraigo y la apuesta por la paz? ¿Qué aspectos deberían contener las políticas sociales y la educación en los diversos territorios que tienen claros signos de marginación socioeconómica, con la esperanza de una paz estable y duradera para que se construya una escuela para la vida? ¿Qué contenidos y qué metodologías, qué formas evaluativas son los más adecuados para las escuelas y universidades con la finalidad de mejorar nuestras sociedades plurales? ¿Qué aportaciones inesperadas tiene esta intervención psicoeducativa a partir de un doctorado que trata de hacer una lectura a la realidad psicosocial de la diversidad de los territorios y culturas en nuestras regiones ecoculturales diversas? Por eso nos preguntamos por el currículo intercultural con enfoque territorial. ¿Qué currículo? ¿Qué referentes de conflicto? ¿Qué desplazamientos forzados? ¿Qué territorialización de la justicia y de inclusión social para construir la paz con justicia social en nuestros territorios? Hay unos rasgos distintivos de educación intercultural y territorio. Necesitamos profesionales situados en las realidades socioeducativas locales, ecorregionales y nacionales, que su desarrollo formativo se fundamente en dar voces de esperanza a las poblaciones educativas de la región y del país, y en especial a la población del territorio y de su ubicación. Que se cristalicen en los beneficiarios sus cosmovisiones culturales, sus formas de vida propia en esos contextos que están en sintonía con una lectura sociocultural e inductiva que emerge de sus particulares protagonistas. Se plantea como oportunidad inminente e inaplazable apuesta para romper esquemas y paradigmas monoculturales y homogeneizantes. Gracias. ¿Cómo podemos formar esa triada? 2 minutos y termino, por favor. ¿Cómo podemos formar esa triada? Formar profesionales integrales, innovadores, abiertos a la diversidad, capaces de desempeñarse en el ámbito educativo y social, que lideren valores ciudadanos y competencias profesionales con altas habilidades pedagógicas y didácticas, una visión global, que estén dispuestos a actualizarse de manera permanente, de autoformarse con sentido altruista, con factores potenciadores del sistema educativo, desde una perspectiva incluyente de intercultural en los procesos de autodeterminación de nuestros pueblos ancestrales y originarios. Hay unas especificidades en la formación, que se participe activamente, que los profesionales y los académicos participemos con una mirada abierta y participativa en los escenarios que construyen nuestras comunidades, que sean profesionales líderes comunitarios que puedan desempeñarse en el ámbito social comunitario y que tengan una dimensión intercultural desde ese diálogo de saberes y conocimientos que les permita desempeñarse como gestores en las organizaciones sociales y comunitarias. Finalmente, esperamos unas competencias específicas, tener idoneidad en las diferentes dimensiones que le exige la práctica profesional, que sean transformadores socioeducativos, respetando los fueros y las culturas locales, que sean guardianes de las tradiciones y los saberes ancestrales de las comunidades donde ejercen influencia como profesionales, que sean seres humanos incluyentes y dialogantes, que sean personas diligentes al trabajo en entornos in situ y o virtuales, ser autocríticos en su actuación cotidiana como docentes y como personas, ser personas docentes protectoras de la biosfera, ser profesionales creativos e innovadores que propendan por el trabajo en equipo, ser docentes atentos a cualificarse de manera permanente y ser docentes dispuestos a interrelacionarse con nosotros en otra lengua que nos identifica.
Agradezco al Parlamento Andino la invitación que nos han hecho en la Universidad del Magdalena para compartir estas reflexiones que aporten